Por supuesto que el caso de Andrés Hurtado, alias Chibolín, nos sigue interesando mucho porque ahí se dan, pues, cita muchas modalidades en donde el delito está más bien relacionado con ambientes donde no suele estar tan presente de una forma tan descarada, pero aparentemente sí lo estaba. Y el protagonista célebre de esto, Andrés Hurtado, ha sido recluido en el penal de Lurigancho, pero los corresponsables en estas investigaciones de delitos de tráfico de influencias y de cohecho sí están libres en comparecencia, y una de ellas es una fiscal superior de lavado de activos que está libre. Ella alega inocencia y tiene un abogado que ustedes conocen bien. Gracias por acompañarnos, doctor Benji Espinosa. Buenas noches. Su defendida, Elizabeth Peralta, fiscal superior de lavado de activos, primero precísenos cuál es su estado en estos momentos. Está en libertad con comparecencia e impedimento de salida, pero ella no está trabajando, ha sido separada preventivamente de su cargo. Ha sido apartada por 6 meses y esa medida, que pudo haber sido apelada o impugnada por nuestra parte, no lo ha sido. Expresamente renunciamos a apelar para mostrar que ella no tiene ningún interés en regresar por el momento a la Fiscalía para que pueda alegarse algún tipo de perturbación a la investigación o aprovechamiento de su cargo. ¿Y eso no implica también de alguna forma, no se puede leer como que ella estaría admitiendo alguna falta administrativa o una falta ética de la profesión? De ninguna manera. La única lectura posible para la defensa de la doctora Peralta Santur es que, teniendo la oportunidad, los fundamentos y los motivos para impugnar, no lo hemos hecho porque la doctora Peralta Santur, antes que regresar a la Fiscalía Superior, quiere estar con su mamá y con sus 2 hijos, en libertad como está. Pero vamos, ya entiendo que no admita ningún delito. Hasta por ahí que no admita ninguna falta administrativa, pero ¿no reconoce alguna falta ética? No. Haberse asociado a un personaje que tenía antecedentes bastante discutibles, que a un fiscal, que es alguien que debe estar entrenado con olfato para oler los antecedentes y las potenciales delictivas de los personajes, no se debió asociar a él, no lo reconoce como una, por lo menos eso como una falta. Yo creo que, Fernando, hoy se pone en agenda una discusión que durante mucho tiempo la escuela de criminología crítica llamaba. Hubo un tipo muy famoso que se hablaba del delincuente nato, del lombroso, el delincuente lombrosiano, que tenía un somatipo especial, unas características especiales. Yo creo que a Hurtado no se le puede tratar como el delincuente nato. Creo que sus antecedentes son los antecedentes que puede tener otra persona de la farándula, del cual se ha dicho mucho, pero mientras no haya una condena, la presunción de inocencia se mantiene vigente, más aún para una fiscal que lo que tiene que hacer es defender los derechos de las personas. Claro, pero la fiscal también está de alguna forma, pues, obligada a cierto comportamiento de prevenir, ¿no? Yo, que me voy a enredar con alguien que de pronto lo que busca de mí es mi amistad para luego pedirme favores, ¿no? O presentarme a gente con la que mejor no debiera vérseme. Sí, yo creo que en el curso de la investigación el señor Hurtado tiene mucho que explicar. Creo que es importante, Fernando, que se establezca que la fiscal Elizabeth Peralta Santur tiene toda la disposición a colaborar con la investigación. Ella tiene mucho que explicar también respecto a su amistad, que eso sí lo admite. Amistad. Por supuesto, una amistad que no la convierte en cómplice de nada, ni en delincuente, ni en corresponsable, porque lo he dicho varias veces, lo repito y no me cansaré de decirlo. La amistad es una elección en una relación o en un mundo de contactos sociales del son politicón, como son nuestras sociedades. Sin embargo, que ella haya tenido un amigo, y lo digo en términos del pasado, porque ya no lo considera su amigo. No, ni en el futuro volverá a serlo, no significa de ningún modo alguna admisión de culpa o responsabilidad o de ilícito alguno, de ninguna manera. Lo que sus colegas
su colega Alejandra Cárdenas, que es la fiscal que está llevando el caso, fiscal adjunta suprema, está investigando, son por supuesto algunas pruebas de que esa amistad sí pudo implicar alguna corresponsabilidad en un delito, ¿no? Y una prueba o indicio sería un viaje a Estados Unidos y un pasaje que ella dijo, no, yo me pagué mi pasaje, pero el pasaje fue pagado por una agencia de viajes ligada a Hurtado. Es importante precisar, Fernando, que nunca hubo ni mentira ni cambio de versión. Y voy a precisarlo. El viaje se hace la tercera semana de enero del 2022, un viaje que ella nunca ha negado, que lo ha hecho con quien era en ese entonces su amigo, Hurtado, y con sus hijas de Hurtado, Génesis y Yosetti, las personas más de su entorno. Lo importante es establecer de dónde vino el dinero para comprar el pasaje. Y a la doctora Peralta Santur no le compraron el pasaje ni le pagaron la estadía. Ella lo saca de su propio preculio. De manera tal que tengo cómo probar que hay 2 extractos bancarios, se recoge 4.800 soles de su cuenta de Scotiabank, sumado a sus ahorros personales para estar menos de una semana en Estados Unidos. ¿Y eso se lo transfiere a la agencia de viajes? Eso se lo da, se lo da en efectivo al señor Hurtado, y el señor Hurtado a través de su agencia hace la compra. En efectivo. Está bien, pero lo importante no es el uso del efectivo. Pero no hay entonces una transferencia, que sería algo que sí ya lo libraría de... Pero tampoco hay una obligación de hacer transferencia. Lo libraría de ese indicio ominoso, ¿ah? No, a mí me parece que estamos utilizando acá digamos, estamos constriñendo que la única posibilidad que tenía la doctora Peralta era hacer una transferencia bancaria. Bueno, vamos al momento en que pasó, 2022, enero. No estamos hablando de una cualquier compra, pues, sino usted dice 4.800 soles, ¿no? Pero de un pasaje que sale de su bolsillo y que lo toma de su cuenta. Yo tengo cómo demostrar eso. La trazabilidad del dinero es que el origen del dinero para comprar los pasajes es de la propia cuenta de la doctora Peralta. 2 retiros que son cercanos a los días en que se hace el viaje. Y que coinciden con el precio aproximado. Por supuesto, porque es 4.800 soles más un dinero de ahorros en efectivo que sirvieron para, 1, la compra del pasaje vía la agencia, pero con dinero de la doctora Peralta, y 2, para su corta estadía de menos de una semana. Pero ella se lo da en efectivo a Hurtado. Sí, claro. Eso sí no lo va a poder probar. Muy difícil. ¿Cómo así? Bueno, si se lo dan en efectivo, no hay pues... Los testimonios son para eso, para probar el dinero en efectivo. Lo importante no es si se lo dio en efectivo, lo importante es de dónde salió el dinero. El dinero de sus ahorros, estaba en su cuenta, estaba bancarizado. Bueno, ahí le toca a usted un tema difícil, ¿no? ¿Cómo probar que ese dinero no fue... que no fue un pasaje de cortesía que recibió de Hurtado, lo que sí abonaría, ¿no?, a la tesis de que es una forma de pagarle algún favor judicial, no, pues yo tengo que sería terrible, sino que ella pagó su pasaje. Yo tengo un contraindicio. Cuando hay un acto delictivo, los actos delictivos se hacen en un modus operandi, en una forma de hacer sistemática, es decir, de que ella siempre recibía pasajes, siempre lo hacía de la misma agencia y siempre el señor Hurtado gastaba por ella, digamos, le daba ese tipo de ventajas. Fue un solo viaje, pagado con su propio peculio, utilizando la agencia de viajes, que para eso es la agencia de viajes. O sea, yo puedo tomar un dinero que es mío, lo saco de la cuenta, le doy a la agencia de viajes y la agencia de viajes compra el pasaje. De manera que para nosotros eso no es ningún hecho delictivo y tenemos cómo explicarlo. Claro, lo más serio son pues las acusaciones de 80.000 o más miles de dólares que podría haber recibido por otros favores judiciales relacionados a Javier Milei y incautaciones de oro, ¿no? Todos tienen como fuente de conocimiento una prueba dudosa, que es el testimonio de Siucho, que tiene 3 carpetas fiscales y que lanza una acusación contra su enemigo. ¿Quién es su enemigo? Milei, que lo había denunciado previamente, o sea, para que se entienda mejor. Milei denuncia a Siucho. Nunca son santos a los que denuncian. Sí, pero acá hay que entender que el acusador es el enemigo del acusado. Porque Siucho acusa a Milei de pagar a la doctora Peralta a través de Hurtado para una devolución de oro.
Y este Ciucho, que debería saber, porque se hace una acusación tan seria, debería saber por lo menos el kilo o el peso del oro de evolución, dijo 100, dijo más, Por supuesto, cuando es... Son personajes encontrados. No, cuando es ahora. la tercera parte lo que dijo. No, pero no es lo mismo, porque te voy a explicar. Según ellos, la coima era $1.000.000 para que le devuelvan el oro. El oro que se incautó a los Muley, sepáralo de los otros casos. La cantidad de más de 200 es de todos, pero a los Muley solo le correspondía menos de 40. El monto del oro en ese tiempo, estamos hablando de $1.200.000. Según la Fiscalía, le parece razonable cobrar una coima de $1.000.000 para devolver un cargamento de oro estimado en $1.200.000. No tiene mucho sentido, ¿no? No, ahí hay mucho por investigar, por supuesto. Más bien hay algo que se ha descubierto, nos interesa mucho, a ver si usted nos lo puede confirmar, ¿no? Se ha encontrado un audio en el allanamiento a su patrocinada en el que aparentemente ella hablaría con alguien que no esté identificado sobre los casos de Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez. ¿Usted ha conversado con su patrocinada y ella le ha comentado algo sobre ese audio? Tiene toda una explicación. ¿Es la voz de ella? A ver, vamos por partes. Primero que nosotros vamos a pedir que sea una pericia fonética, porque yo soy un abogado que parte de la lógica de la desconfianza. Yo soy formado en la lógica de la desconfianza. Yo no hago ningún acto de fe, ni creo en las palabras de la Fiscalía. Yo lo respeto, pero no comparto su posición, porque hay muchos casos en donde se dice, este es el audio, esta es la voz, y no lo es. La pericia fonética determinará si es su voz o no. Claro, pero es un audio que ha aparecido en que lo su casa. Ha filtrado la Fiscalía, para empezar. Pero el audio apareció en su casa, no es alguien que no ha sido en su casa, ha sido en el despacho de la Fiscalía, pero hay todo un origen, Fernando. La verdad no se puede alcanzar a cualquier precio. Y lo primero que tengo que decir es que ese es un audio que mi cliente grabó en USB y con un manuscrito porque ella la estaban chantajeando en el año 2016. Los 3 hechos que son materia de acusación de la doctora Peralta son del 2021, 2020, 2022. No tiene nada que ver un audio del 2016 con el hecho imputado, primer punto. Segundo punto, hay que ver la forma en que se obtuvo esa información. Resulta que la doctora Peralta para el 9 de septiembre del 2024, yo era su abogado. Y la Fiscalía, en estos actos de mucho voluntarismo fiscal, se acerca al despacho de la doctora Peralta sin orden judicial, sin que exista autorización de allanar, y levanta un acta que se llama Registro de Oficina Pública. Que es exhibición de documentos. Al allanamiento, es una diligencia inventada por la Fiscalía, pero que no tiene amparo legal. Si tú vas a mi oficina y yo soy fiscal, esa oficina está protegida por el derecho a la inviolabilidad del domicilio, porque puede ser la oficina de una fiscal que es funcionaria pública, pero los documentos de sus cajones son documentos privados. Respetamos mucho la explicación que usted nos da y tiene todo el derecho a pelear si esa diligencia fue propia o no. Estamos pidiendo la exclusión de todo. Pero comprenderá que nuestro interés periodístico es, ya que ella está dispuesta, usted nos ha dicho a contarlo, pero a contarlo, ¿cuál era el sentido de ese diálogo en ese audio? Usted nos yo dice, te lo puedo explicar. Por favor, para empezar, que ella lo va a contar siempre en el marco del debido proceso, el principio de objetividad y el respeto a sus derechos. Porque ella no es objeto del proceso, ella es sujeto del proceso. 1. 2. El contexto es el siguiente. Había una persona que se acerca, que aparentemente ha habido una grabación, ¿correcto? Con eso no estoy admitiendo que es ella, ojo, porque puede haber manipulación, puede haber cambio de voz, puede haber edición, hoy se pueden hacer 1000 cosas. Lo que te estoy diciendo es que el contexto es que hubo una persona que le hace llegar un USB con un manuscrito. Ella misma lo guardó en su despacho, porque iba a denunciarlo. Finalmente no lo denunció por un tema de que le ganó el tiempo, pero siempre lo guardó porque ella era la víctima de un delito grave de chantaje, en donde además iba a reclamar. A ella, ¿cuál era el sentido de ese chantaje? El sentido de lo que se escucha en el audio son de varias cosas. Primero, no se habla nada del oro. Supuestamente se habla... que estamos en el 2016. 2016. Supuestamente se habla de procedimientos ante lo que era en ese momento el CNM, Consejo Nacional de la Magistratura.
¿correcto? Ya, pero se habla de los casos de Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez. Sí, pero con ¿Ella recuerda que se habló de esos casos? Sí. A ver, no. Es que ella no está admitiendo nada. Yo lo que quiero separar está dos cosas. recordando. No, tampoco. Porque recordar significaría yo he hablado eso. La doctora Peralta no está aceptando que esa comunicación se dio. Lo que quiero decirte, Fernando, es que según el audio y la transcripción de la Fiscalía que aparece ahí, es un contexto de conversación en donde supuestamente iban a favorecer a Joaquín Ramírez. Pero vamos, más allá de eso, vamos a los hechos. La doctora Peralta, cuando Joaquín Ramírez le archivan la investigación, se apela por parte de la Procuraduría y la doctora Peralta en segunda instancia le reabre la investigación a Joaquín Ramírez y le declara que su caso, que hasta entonces no era organización criminal, se adecúa a las exigencias de la ley 30.077, organización criminal. O sea, no solo le reabre el caso, sino que le agrava su situación. Por eso es que se entiende el tuit de Joaquín Ramírez que dice: la doctora Peralta a mí me ha causado un grave perjuicio familiar y personal. Nunca me favoreció, me ha perjudicado. Ella me reabrió el caso. Ya, y cuando usted dice que ella fue chantajeada, era chantajeada en relación a ese caso, ¿se le estaba pidiendo que ayude de alguna forma Sí, a le Ramírez? estaban ¿El pidiendo, chantaje tenía que ver con eso? Es que ese es un manuscrito bastante increíble, propio de un demente. Porque este demente dice: yo soy un narcotraficante, pero no cometo otro delito. Así que te pido dinero para no decir más de lo que hemos conversado y te tengo grabada. La propia doctora Peralta, cuando leí esa información, lo guarda. ¿Por qué? Porque ella era víctima de un delito. ¿Me dejo entender, Fernando? Pero ella hubiera misma sido lo bueno guarda. que lo denuncie en ese momento. Si ella tuviera algo que ocultar, hubiese desaparecido eso, ¿no te parece? Ella misma lo ha guardado. Y se ha encontrado en una diligencia, repito, de un allanamiento encubierto. Es grave, Fernando, que la Fiscalía abuse de su poder, viole la inviolabilidad del domicilio y, lo que es peor, cite una diligencia, no voy a precisar más porque este es motivo de una tutela de derechos que estamos presentando, cite una diligencia sin cumplir con el plazo de ley. A nosotros nos notifican un viernes para que se transcriba un audio un domingo. Y la ley dice que entre la notificación y la diligencia tienen que pasar 3 días. ¿Usted no escuchaba 2. el audio? No hemos participado porque no se cumplió con el plazo de 3 días. Se han cometido 5 vicios, Fernando, y los voy a argumentar vía tutela para pedir la exclusión de esa prueba. Yo no puedo permitir que a la doctora Peralta la investiguen violando sus derechos. Que si la investigue, sí, pero que no se le case. Ya, entonces usted va a pedir que ese audio que se excluya, no sea, ya, que se respete el debido proceso probatorio. Pero como involucra, ¿no?, a gente conocida y de impacto político como Joaquín Ramírez y más que él, Keiko Fujimori, va a ser interesante saber. Y como y seguramente los llamarán a declarar. Como ya usted está contando con la autorización de la fiscal Peralta que ella fue chantajeada, entonces nos interesaría saber por qué fue chantajeada y cómo afrontó ella el tema, ¿no? A ver, es importante decir 2 cosas. A ella leí esa información del chantaje y ella la guarda. No porque sea responsable de algo, sino para denunciarlo. Resulta que le ganó la agenda fiscal y no lo denunció, pero lo guardó ahí, en su despacho. Y eso no fue un descubrimiento. ¿Le ha de la comentado Fiscalía? ella si es que ella tenía alguna posición respecto a la candidatura de Keiko Fujimori? ¿Vio allí el hecho de que ella ha tenido que ver con el caso de Joaquín Ramírez? ¿Sintió presiones? De ninguna manera, porque ella en su actuación funcional ha actuado de acuerdo a derecho. Y lo que ella me ha dicho es que correspondía reabrir la investigación, que su decisión perjudicó a Ramírez. ¿Eso fue antes o después de las elecciones del 2016? No recuerdo exactamente, pero sí recuerdo el sentido de la decisión. Resulta que Rever Joaquín Ramírez le archivan el caso, correcto. Yo fui su abogado, ojo, de Joaquín. ¿Usted fue abogado de Joaquín Ramírez? Yo logré el archivo del caso. Pero por diferencias que me reservo de comentar por secreto profesional, yo dejo el caso. En una relación cordial con Joaquín, que hasta ahora tengo. En segunda instancia, la doctora Peralta, sin mi concurso como defensa, estaba otra defensa y se puede probar eso con documentos. En segunda instancia, la doctora Peralta revoca el archivo de Joaquín
ordena que se le continúe investigando y le dice, este caso era no de organización, ahora va a ser de organización criminal. Más plazo para investigar, más poder para hacerlo. Entonces, concretamente vamos a los datos objetivos y contrastables. La doctora Peralta perjudicó a Joaquín Ramírez al reabrirle la investigación y adecuar su caso a la ley de crimen organizado. ¿Y perjudicó a Keiko Fujimori entonces también? ¿Y usted fue abogado de Pedro Castillo? Sí, claro. Soy abogado de los casos difíciles. De casos difíciles e importantes. Y por eso nos gusta conversar con usted. Gracias, Fernando. Y a mí conversar contigo es un placer. Bueno, me imagino que me va a decir que que ni siquiera piensa en ser colaborador eficaz, la fiscal Peralta. Piensa en ser colaborador eficaz los delincuentes. Mi cliente no es delincuente. ¿Testigo protegida? Tampoco. ¿Confesión sincera? Tampoco. Nuestra estrategia es de refutación. Vamos a demostrar que la Fiscalía se ha equivocado. Bueno, nos despediremos con una carta. ¿Puedes coger una carta? Estas cartas tienen el lenguaje cifrado del universo. A ver, ¿qué le ha salido esta vez? Vive la vida y no dejes que la vida... Uy, mira, le salió subsidia. Solo falta ser abogado de subsidia. Por supuesto que el caso de Andrés Hurtado, alias Chibolín, nos sigue interesando mucho porque ahí se dan, cita muchas modalidades en donde el delito estaba más bien relacionado con ambientes donde no suele estar tan presente de una forma tan descarada, pero aparentemente sí lo estaba. Y el protagonista célebre de esto, Andrés Hurtado, ha sido recluido en el penal de Lurigancho, pero los corresponsables en estas investigaciones de delitos de tráfico de influencias y de cohecho sí están libres en comparecencia, y una de ellas es una fiscal superior de lavado de activos que está libre. Ella alega inocencia y tiene un abogado que ustedes conocen bien. Gracias por acompañarnos, doctor Benji Espinosa. Buenas noches. Su defendida, Elizabeth Peralta, fiscal superior de lavado de activos. Primero, precísenos cuál es su estado en estos momentos. Está en libertad con comparecencia, impedimento de salida, pero ella no está trabajando, ha sido separada preventivamente de su cargo. Ha sido apartada por 6 meses y esa medida, que pudo haber sido apelada o impugnada por nuestra parte, no lo ha sido. Expresamente renunciamos a apelar para mostrar que ella no tiene ningún interés en regresar por el momento a la Fiscalía para que pueda alegarse algún tipo de perturbación a la investigación o aprovechamiento de su cargo. ¿Y eso no implica también de alguna forma, no se puede leer como que ella estaría admitiendo alguna falta administrativa o una falta ética de la profesión? De ninguna manera. La única lectura posible para la defensa de la doctora Peralta Santur es que, teniendo la oportunidad, los fundamentos y los motivos para impugnar, no lo hemos hecho porque la doctora Peralta Santur, antes que regresar a la Fiscalía Superior, quiere estar con su mamá y con sus 2 hijos, en libertad como está. Pero vamos, ya entiendo que no admita ningún delito. Hasta por ahí que no admita ninguna falta administrativa, pero ¿no reconoce alguna falta ética? No. Haberse asociado a un personaje que tenía antecedentes bastante discutibles, que a un fiscal, que es alguien que debe estar entrenado con olfato para oler los antecedentes y las potenciales delictivas de los personajes, no se debió asociar a él, no lo reconoce como por lo menos eso como una falta. Yo creo que, Fernando, hoy se pone en agenda una discusión que durante mucho tiempo la escuela de criminología crítica llamaba. Hubo un tipo muy famoso que se hablaba del delincuente nato, del lombroso, el delincuente lombrosiano, que tenía un somatipo especial, unas características especiales. Yo creo que a Hurtado no se le puede tratar como el delincuente nato. Creo que sus antecedentes son los antecedentes que puede tener otra persona de la farándula, del cual se ha dicho mucho, pero mientras no haya una condena, la presunción de inocencia se mantiene vigente, más aún para una fiscal que lo que tiene que hacer es defender los derechos de las personas. Claro, pero la fiscal también está de alguna forma obligada a cierto comportamiento
prevenir, ¿no? Yo, que me voy a enredar con alguien que de pronto lo que busca de mí es mi amistad para luego pedirme favores, ¿no? O presentarme a gente con la que mejor no debiera vérseme. Sí, yo creo que en el curso de la investigación el señor Hurtado tiene mucho que explicar. Creo que es importante, Fernando, que se establezca que la fiscal Elizabeth Peralta Santur tiene toda la disposición a colaborar con la investigación. Ella tiene mucho que explicar también respecto a su amistad, que eso sí lo admite. Amistad. Por supuesto, una amistad que no la convierte en cómplice de nada, ni en delincuente, ni en corresponsable, porque lo he dicho varias veces, lo repito y no me cansaré de decirlo. La amistad es una elección en una relación o en un mundo de contactos sociales del son politicón, como son nuestras sociedades. Sin embargo, que ella haya tenido un amigo, y lo digo en términos del pasado, porque ya no lo considera su amigo. No, ni en el futuro volverá a serlo, no significa de ningún modo alguna admisión de culpa o responsabilidad o de ilícito alguno, de ninguna manera. Lo que sus colegas, su colega Alejandra Cárdenas, que es la fiscal que está llevando el caso, fiscal adjunta suprema, está investigando, son por supuesto algunas pruebas de que esa amistad sí pudo implicar alguna corresponsabilidad en un delito, ¿no? Y una prueba o indicio sería un viaje a Estados Unidos y un pasaje que ella dijo, no, yo me pagué mi pasaje, pero el pasaje fue pagado por una agencia de viajes ligada a Hurtado. Es importante precisar, Fernando, que nunca hubo ni mentira ni cambio de versión. Y voy a precisarlo. El viaje se hace la tercera semana de enero del 2022, un viaje que ella nunca ha negado, que lo hizo con quien era en ese entonces su amigo, Hurtado, y con sus hijas de Hurtado, Génesis y Yosetti, las personas más de su entorno. Lo importante es establecer de dónde vino el dinero para comprar el pasaje. Y a la doctora Peralta Santur no le compraron el pasaje ni le pagaron la estadía. Ella lo saca de su propio preculio. De manera tal que tengo cómo probar que hay 2 extractos bancarios, se recoge 4.800 soles de su cuenta de Scotiabank, sumado a sus ahorros personales para estar menos de una semana en Estados Unidos. ¿Y eso se lo transfiere a la agencia de viajes? Eso se lo da, se lo da en efectivo al señor Hurtado, y el señor Hurtado a través de su agencia hace la compra. En efectivo. Está bien, pero lo importante no es el uso del efectivo. Pero no hay entonces una transferencia, que sería algo que sí ya lo libraría de... Pero tampoco hay una obligación de hacer transferencia. Lo libraría de ese indicio ominoso, ¿ah? No, a mí me parece que estamos utilizando acá estamos constriñendo que la única posibilidad que tenía la doctora Peralta era hacer una transferencia bancaria. Bueno, vamos al momento en que pasó, 2022, claro, enero. No estamos hablando de una cualquier compra, pues, sino usted dice 4.800 soles, ¿no? Pero de un pasaje que sale de su bolsillo y que lo toma de su cuenta. Yo tengo cómo demostrar eso. La trazabilidad del dinero es que el origen del dinero para comprar los pasajes es de la propia cuenta de la doctora Peralta. 2 retiros que son cercanos a los días en que se hace el viaje. Y que coinciden con el precio aproximado. Por supuesto, porque es 4.800 soles más un dinero de ahorros en efectivo que sirvieron para, 1, la compra del pasaje vía la agencia, pero con dinero de la doctora Peralta, y 2, para su corta estadía de menos de una semana. Pero ella se lo da en efectivo a Hurtado. Sí, claro. Eso sí no lo va a poder probar. Muy difícil. ¿Cómo así? Bueno, si se lo dan en efectivo, no hay pues... Los testimonios son para eso, para probar el dinero en efectivo. Lo importante no es si se lo dio en efectivo, lo importante es de dónde salió el dinero. El dinero de sus ahorros, estaba en su cuenta, estaba bancarizado. Bueno, ahí le toca a usted un tema difícil, ¿no? ¿Cómo probar que ese dinero no fue... que no fue un pasaje de cortesía que recibió de Hurtado, lo que sí abonaría, ¿no?, a la tesis de que es una forma de pagarle algún favor judicial, no, pues yo tengo que sería terrible, sino que ella pagó su pasaje. Yo tengo un contraindicio. Cuando hay un acto delictivo, los actos delictivos se hacen en un modus operandi,
o en una forma de hacer sistemática, es decir, de que ella siempre recibía pasajes, siempre lo hacía de la misma agencia y siempre el señor Hurtado gastaba por ella, digamos, le daba ese tipo de ventajas. Fue un solo viaje, pagado con su propio peculio, utilizando la agencia de viajes, que para eso es la agencia de viajes. O sea, yo puedo tomar un dinero que es mío, lo saco de la cuenta, le doy a la agencia de viajes, la agencia de viajes compra el pasaje. De manera que para nosotros eso no es ningún hecho delictivo y tenemos cómo explicarlo. Claro, lo más serio son pues las acusaciones de 80.000 o más miles de dólares que podría haber recibido por otros favores judiciales relacionados a Javier Milei y incautaciones de oro, ¿no? Todos tienen como fuente de conocimiento una prueba dudosa, que es el testimonio de Ciucho, que tiene 3 carpetas fiscales y que lanza una acusación contra su enemigo. ¿Quién es su enemigo? Milei, que lo había denunciado previamente, o sea, para que se entienda mejor. Milei denuncia a Ciucho. Nunca son santos a los que denuncian. Sí, pero acá hay que entender que el acusador es el enemigo del acusado. Porque Ciucho acusa a Milei de pagar a la doctora Peralta a través de Hurtado para una devolución de oro. Y este Ciucho, que debería saber, porque se hace una acusación tan seria, debería saber por lo menos el kilo o el peso del oro de devolución, dijo 100, dijo más, por supuesto, cuando son personajes encontrados. No, cuando es la tercera parte lo que dijo. No, pero no es lo mismo, porque te voy a explicar. Según ellos, la coima era $1 millón para que le devuelvan el oro. El oro que se incautó a los Milei, sepáralo de los otros casos. La cantidad de más de 200 es de todos, pero a los Milei solo le correspondía menos de 40. El monto del oro en ese tiempo, estamos hablando de $1.200.000. Según la Fiscalía, le parece razonable cobrar una coima de $1 millón para devolver un cargamento de oro estimado en $1.200.000. No tiene mucho sentido, ¿no? No, ahí hay mucho por investigar, por supuesto. Más bien, hay algo que se ha descubierto, nos interesa mucho, a ver si usted nos lo puede confirmar, ¿no? Se ha encontrado un audio en el allanamiento a su patrocinada en el que aparentemente ella hablaría con alguien que no está identificado sobre los casos de Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez. ¿Usted ha conversado con su patrocinada y ella le ha comentado algo sobre ese audio? Tiene toda una explicación. ¿Es la voz de ella? A ver, vamos por partes. Primero que nosotros vamos a pedir que se haga una pericia fonética, porque yo soy un abogado que parte de la lógica de la desconfianza. Yo soy formado en la lógica de la desconfianza. Yo no hago ningún acto de fe, ni creo en las palabras de la Fiscalía. Yo lo respeto, pero no comparto su posición, porque hay muchos casos en donde se dice, este es el audio, esta es la voz, y no lo es. La pericia fonética determinará si es su voz o no. Claro, pero es un audio que ha aparecido en que lo casa. Ha filtrado la Fiscalía, para empezar. Pero el audio apareció en su casa, no es alguien que no ha sido en su casa, ha sido en el despacho de la Fiscalía, pero hay todo un origen, Fernando. La verdad no se puede alcanzar a cualquier precio, y lo primero que tengo que decir es que eso es un audio que mi cliente grabó en USB y con un manuscrito porque ella la estaban chantajeando. En el año 2016, los 3 hechos que son materia de acusación de la doctora Peralta son del 2021, 2020, 2022. No tiene nada que ver un audio del 2016 con el hecho imputado, primer punto. Segundo punto, hay que ver la forma en que se obtuvo esa información. Resulta que la doctora Peralta, para el 9 de septiembre del 2024, yo era su abogado. Y la Fiscalía, en estos actos de mucho voluntarismo fiscal, se acerca al despacho de la doctora Peralta sin orden judicial, sin que exista autorización de allanar, y levanta un acta que se llama Registro de Oficina Pública. Que es exhibición de documentos. Al allanamiento, es una diligencia inventada por la Fiscalía, pero que no tiene amparo legal. Si tú vas a mi oficina y yo soy fiscal, esa oficina está protegida por el derecho a la inviolabilidad del domicilio, porque puede ser la oficina de una fiscal que es funcionaria pública, pero los documentos de sus cajones son documentos privados. Respetamos mucho la explicación que usted nos da y tiene todo el derecho a pelear si esa diligencia fue propia o no. Estamos pidiendo la exclusión de todo. Pero comprenderá que nuestro interés periodístico es, ya que ella está dispuesta, usted nos ha dicho, a contarlo,
Pero a contarlo, ¿cuál era el sentido de ese diálogo en ese audio? Usted nos yo dice, te lo puedo explicar. Por favor, para empezar, que ella lo va a contar siempre en el marco del debido proceso, el principio de objetividad y el respeto a sus derechos. Porque ella no es objeto del proceso, ella es sujeto del proceso. 1. 2. El contexto es el siguiente. Había una persona que se acerca, que aparentemente ha habido una grabación, ¿correcto? Con eso no estoy admitiendo que es ella, ojo, porque puede haber manipulación, puede haber cambio de voz, puede haber edición, hoy se pueden hacer 1000 cosas. Lo que te estoy diciendo es que el contexto es que hubo una persona que le hace llegar un USB con un manuscrito. Ella misma lo guardó en su despacho, porque iba a denunciarlo. Finalmente no lo denunció por un tema de que le ganó el tiempo, pero siempre lo guardó porque ella era la víctima de un delito grave de chantaje, en donde además iba a reclamar. A ella, ¿cuál era el sentido de ese chantaje? El sentido de lo que se escucha en el audio son de varias cosas. Primero, no se habla nada del oro. Supuestamente se habla... Que estamos en el 2016. 2016. Supuestamente se habla de procedimientos ante lo que era en ese momento el CNM, Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Correcto? Ya, pero se habla de los casos de Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez. Sí, pero con ¿Ella recuerda que se habló de esos casos? Sí. A ver, no. Es que ella no está admitiendo nada. Yo lo que quiero separar ¿Está dos recordando? cosas. No, tampoco. Porque recordar significaría yo he hablado eso. La doctora Peralta no está aceptando que esa comunicación se dio. Lo que quiero decirte, Fernando, es que según el audio, la transcripción de la Fiscalía, que aparece ahí, es un contexto de conversación en donde supuestamente iban a favorecer a Joaquín Ramírez. Pero vamos, más allá de eso, vamos a los hechos. La doctora Peralta, cuando Joaquín Ramírez le archivan la investigación, se apela por parte de la Procuraduría y la doctora Peralta en segunda instancia le reabre la investigación a Joaquín Ramírez y le declara que su caso, que hasta entonces no era organización criminal, se adecúa a las exigencias de la ley 30.077, organización criminal. O sea, no solo le reabre el caso, sino que le agrava su situación. Por eso es que se entiende el tuit de Joaquín Ramírez que dice: la doctora Peralta a mí me ha causado un grave perjuicio familiar y personal, nunca me favoreció, me ha perjudicado, ella me reabrió el caso. Ya, y cuando usted dice que ella fue chantajeada, ¿era chantajeada en relación a ese caso? ¿Se le estaba pidiendo que ayude de alguna forma a le estaban pidiendo? ¿El chantaje tenía que ver con eso? Es que ese es un manuscrito bastante increíble, propio de un demente. Porque este demente dice: yo soy un narcotraficante, pero no cometo otro delito. Así que te pido dinero para no decir más de lo que hemos conversado y te tengo grabada. La propia doctora Peralta, cuando leí esa información, lo guarda. ¿Por qué? Porque ella era víctima de un delito. ¿Me dejo entender, Fernando? Pero ella hubiera misma sido lo bueno guarda. que lo denuncie en ese momento. Si ella tuviera algo que ocultar, hubiese desaparecido eso, ¿no te parece? Ella misma lo ha guardado. Y se ha encontrado en una diligencia, repito, de un allanamiento encubierto. Es grave, Fernando, que la Fiscalía abuse de su poder, viole la inviolabilidad del domicilio y, lo que es peor, cite una diligencia, no voy a precisar más porque este es motivo de una tutela de derechos que estamos presentando, cite una diligencia sin cumplir con el plazo de ley. A nosotros nos notifican un viernes para que se transcriba un audio un domingo, y la ley dice que entre la notificación y la diligencia tienen que pasar 3 días. ¿Usted escuchaba el audio? No hemos participado porque no se cumplió con el plazo de 3 días. Se han cometido 5 vicios, Fernando, y los voy a argumentar vía tutela para pedir la exclusión de esa prueba. Yo no puedo permitir que a la doctora Peralta le investiguen violando sus derechos. Que si le investigue, sí, pero que no se le case. Ya, entonces usted va a pedir que ese audio que se excluya, no sea, que se respete el debido proceso probatorio. Pero como involucra, ¿no?, a gente conocida y de impacto político como Joaquín Ramírez y más que él, Keiko Fujimori, va a ser interesante saber. Y como seguramente los llamarán a declarar. Como ya usted está contando con la autorización de la fiscal Peralta que ella fue chantajeada, entonces nos interesaría saber por qué fue chantajeada y cómo afrontó ella el tema, ¿no? A ver, es importante decir 2 cosas. A ella leí esa información del chantaje y ella la guarda. No porque sea responsable de algo, sino para denunciarlo. Resulta que le ganó la agenda fiscal y no lo denunció, pero lo guardó ahí, en su despacho. Y eso no fue un descubrimiento. Le ha comentado ella
si es que ella tenía alguna posición respecto a la candidatura de Keiko Fujimori, vio allí el hecho de que ella ha tenido que ver con el caso de Joaquín Ramírez, sintió presiones. De ninguna manera, porque ella en su actuación funcional ha actuado de acuerdo a derecho. Y lo que ella me ha dicho es que correspondía reabrir la investigación, que su decisión perjudicó a Ramírez. ¿Eso fue antes o después de las elecciones del 2016? No recuerdo exactamente, pero sí recuerdo el sentido de la decisión. Resulta que Rever Joaquín Ramírez le archivan el caso, correcto. Yo fui su abogado, ojo, de Joaquín. Usted fue abogado de Joaquín Ramírez. Yo logré el archivo del caso. Pero por diferencias que me reservo de comentar por secreto profesional, yo dejo el caso. En una relación cordial con Joaquín, que hasta ahora tengo. En segunda instancia, la doctora Peralta, sin mi concurso como defensa, estaba otra defensa y se puede probar eso con documentos. En segunda instancia, la doctora Peralta revoca el archivo de Joaquín, ordena que se le continúe investigando y le dice, este caso era no de organización, ahora va a ser de organización criminal. Más plazo para investigar, más poder para hacerlo. Entonces, concretamente vamos a los datos objetivos y contrastables. La doctora Peralta perjudicó a Joaquín Ramírez al reabrirle la investigación y adecuar su caso a la ley de crimen organizado. ¿Y perjudicó a Keiko Fujimori entonces también? También. ¿Y usted fue abogado de Pedro Castillo? Sí, claro. Soy abogado de los casos difíciles. De casos difíciles e importantes. Y por eso nos gusta conversar con usted. Gracias, Fernando. Y a mí conversar contigo es un placer. Bueno, me imagino que me va a decir que que ni siquiera piensa en ser colaborador eficaz, no. La fiscal Peralta. Piensa en ser colaborador eficaz los delincuentes. Mi cliente no es delincuente. ¿Testigo protegida? Tampoco. ¿Confesión sincera? Tampoco. Nuestra estrategia es de refutación. Vamos a demostrar que la fiscalía se ha equivocado. Bueno, nos despediremos con una carta. ¿Puedes coger una carta? Estas cartas tienen el lenguaje cifrado del universo. A ver, ¿qué le ha salido esta vez? Vive la vida y no dejes que la vida... Uy, mira, le salió Susi Díaz. Solo falta ser abogado de Susi Díaz.